Bueno, ya vieron la tónica de la lectura del Génesis que voy a realizar. Espero completar el capítulo completo del Génesis. Ahí veremos según cómo vaya la recepción. Pero ahora les voy a mostrar la tónica de la lectura del Evangelio de San Juan. Voy a usar la Santa Biblia que ya conocen, que es mi Biblia que está llena de marcas por todos lados y referencias y todo, digamos. La Reina Valera, que ya conocieron que es muy potente en sus comentarios, y este que es la gran sorpresa, el código real, que va al texto bíblico en lenguaje original, ¿ah? No en el griego que se conoce, sino que va ya al hebreo o arameo de la época, digamos, que es un espectáculo. Así que, sin más preámbulo, vamos por ello. Y bueno, vamos con el Evangelio de San Juan, del capítulo 1, versículos 1 al 3. El verbo se hizo hombre. En el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de él todas las cosas fueron creadas. Sin él nada de lo creado llegó a existir. Bueno, acá hay un tema entre la Trinidad y la unicidad, etcétera, que no lo voy a comentar ahora para no desviarme, pero lo tengo marcado acá en este capítulo. Vamos a ver qué nos cuenta Reina Valera. Parte diciendo que en su Evangelio Juan provee clara evidencia de que Jesús era el Hijo de Dios y que si creemos en Él tendremos vida eterna. También brinda una perspectiva única. Jesús no fue creado cuando nació porque es eterno. Bueno, vamos a ver por qué dice todo esto Reina Valera. Dios se hizo hombre. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio, con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Vamos a ver estas aclaraciones que están acá. Las enseñanzas y las obras de Jesús están inseparablemente ligadas a quien es Él. Juan muestra que Jesús es plenamente humano y plenamente Dios. Aunque fue hombre, nunca dejó de ser el eterno Dios, creador y sustentador de todas las cosas y fuente de la vida eterna. Esta es la verdad acerca de Jesús y es el fundamento de toda verdad. Si no creemos esta verdad básica, no podremos confiarle a Jesús nuestro destino eterno. Es por eso que Juan escribió este Evangelio, para que tengamos fe y confianza en Jesucristo y para que creamos que Él es el Hijo de Dios. Hay que recordar que Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el verbo y por tanto acá en este Evangelio hace alusión justamente al verbo que está en el principio con Dios. Ese es el asunto, digamos, tiene que ver con esta idea de la Trinidad y el debate con la unicidad. El punto es que este texto, hay leyendas que dicen que ya existía desde mucho antes que lo escribiera Juan y se asocia con la leyenda de Enoch. No está en el libro de Enoch, pero sí se asocia con la leyenda de Enoch. Por lo tanto, es un texto misterioso, ¿ah? Así que para aclarar un poco más este asunto, vamos a ir al tercer libro. Pero antes de cambiarnos de libro, vamos a ver la otra nota que estaba pasando por alto. ¿Qué quiere decir Juan con el verbo? El verbo era un término que los teólogos y los filósofos, tanto judíos como griegos, utilizaban en muchas maneras diversas. En las escrituras hebreas el verbo era un agente de creación, Salmo 33:6, la fuente del mensaje de Dios para su pueblo por medio de los profetas, Oseas 4:1, y la ley de Dios, su norma de santidad, Salmo 119:11. En el lenguaje griego, el verbo podía referirse a la razón o a los pensamientos de una persona. En la filosofía griega era el fundamento racional
que gobernaba el universo. Es posible que Juan haya tenido estas ideas en mente, pero su descripción muestra claramente que se refería a Jesús. Ver especialmente 1:14. Ya llegaremos. Un ser humano a quien conoció y amó y que también era el creador de todo, la máxima revelación de Dios, la imagen viviente de la santidad de Dios, aquel en quien todas las cosas subsisten. Colosenses 1:17. Para los judíos decir que este hombre Jesús era Dios sería pronunciar una blasfemia. Para los griegos creer que el verbo fue hecho carne, 1:14, era inconcebible. Para Juan, esta nueva revelación del verbo era el Evangelio, las buenas nuevas de Jesucristo. Bueno, hay que recordar que en este contexto, siendo Jesús Dios y creador también del universo, Él crea el día sábado. Y por eso más adelante en el Evangelio, de los 4 evangelios canónicos, menos en el de Juan, Él se proclama el Señor del día sábado, el Señor del Shabbat, porque es su creador. Por eso que Él manda sobre el Shabbat. Y bueno, vamos con el Evangelio de San Juan, Yohanan, que sería el término. Acá está el texto. ¿Qué es lo que dice? Dice, desde el principio era Dabar, fíjense el término, de Elohim. Y aquel Dabar estaba siempre ante Elohim. Y el Dabar, que ya existía, era la expresión misma de Elohim. Este existía desde el principio ante Elohim. Todas las cosas por medio de él fueron hechas, y sin ello nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Qué es esto de Dabar? En griego la palabra es logos, verbo. Pero el término original que usaron en ese momento estos evangelistas fue dabar, ¿no? Ellos no hablaban griego, hablaban hebreo, dabar. Este texto lo aclara. En hebreo, dabar significa asunto o plan impersonal y también palabra o instrucciones como plan impersonal expresa lo que una persona tiene en su mente y en su corazón para hacer. Se tradujo el griego como logos, palabra o verbo, que el dabar era la expresión misma de Elohim, Dios. Significa que era la esencia exacta del pensamiento de Dios, a un punto que se puede considerar como si fuera Dios mismo, en forma de pensamiento. Es como decir en nuestra lengua, esa pintura es Picasso mismo. Tal pensamiento es una alusión al Mesías. Claro, por eso yo decía, si Jesús se compara con el verbo, es Dios mismo, es el creador de todo, el creador del Shabbat. Pero aquí hay una cosa que es más interesante para mí. Yo alguna vez leí el Sefer Yetzirah, y ahí salía el término God, ¿cierto? Dios en inglés, God. Y son 3 palabras en hebreo, Gomer, Os, Dabar, logos. Pero en ese caso, esas 3 palabras, dichas al revés, son sabiduría, fuerza y belleza. Esto es para los que saben. Bye.